gracias, bienvenidos, bienvenidas a este foro, esta mesa de reflexión. Es la primera mesa de reflexión cuyo tema que se va a abordar es públicos existentes y formación de públicos en el marco de la pandemia, a partir de las experiencias que ustedes están desarrollando desde su quehacer cultural, ¿no? Con las agrupaciones que representan o en las que participan. Y para mí es un verdadero placer y un honor presentar a Isadora Escobedo, una mujer a la que se le admira y se le respeta mucho porque es una mujer muy luchona, es una mujer inteligente, preparada y además con una experiencia por demás comprobada sobre el ámbito artístico-cultural como gestora, como promotora, como directora de centros culturales. Isadora, bienvenida a esta mesa de reflexión en el marco del 12º Festival de la Revolución Cultural que estamos llevando a cabo ahora de manera virtual, ¿no? En el marco, insistimos, de la contingencia en la que nos puso el COVID-19. Bienvenida, de verdad, Isadora, muchísimas gracias por participar con nosotros y pues bienvenidos a nuestros invitados también de super lujo. Todos y cada uno de ustedes tienen mucho que contar. Hay una historia atrás de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha interés y que bueno, a través de la guía de Isadora, por supuesto, vamos a poder escuchar y compartirle al público, que es súper importante en estos momentos, que no dejemos de lado, por supuesto, el quehacer de cada una de sus agrupaciones y de los trabajos que de por sí vienen realizando aún en estas circunstancias en materia de arte y cultura. Pues bienvenidos, Héctor Mesa, muchas gracias por estar con nosotros. Sofía de Jesús, muchas gracias también. Bienvenida, Oscar Santín, gracias por estar con nosotros. Tania, un placer, bienvenida. Y pues los dejo con una excelente compañía, Isadora Escobedo. Aquí estamos como parte del festival y empezamos con nuestra mesa de reflexión. Muchas gracias, Patricia, por esta hermosa introducción que además pues, nos da un buen panorama de lo que va a suceder en esta charla. Pues yo también estoy muy entusiasmada de que pues nuevamente nos reunamos ya por 12ª ocasión en el Festival de la Revolución Cultural Yautepec 2020. Yautepec siempre caracterizándose por crear y fomentar manifestaciones artísticas desde la sociedad civil en muchos de los casos, ¿no? Ahora pues ya con algunas instituciones, pero siempre manteniendo la trinchera civil por delante de la gestión cultural. Entonces, pues me gustaría dar la bienvenida brevemente a cada uno de los invitados, dando unas simples, concretas líneas de su trayectoria e invitándolos a que en este primer bloque sean también ustedes quienes se presenten y presenten también su proyecto. Nos acompaña esta noche Héctor Mesa, quien es egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, morelense, con 12 años de experiencia generando y apoyando iniciativas comunitarias en materia de cultura. Y bueno, pues ha atendido con sus proyectos principalmente población infantil y juvenil. Y bueno, pues ha estado también en diferentes proyectos, como en la administración municipal en Yautepec, como director de cultura, y bueno, pues con una amplia experiencia en proyectos de gestión cultural, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Super Carnalillos es una de los proyectos que me interesaría que pues, nos contara, y sobre todo pues también Cocoyoc Cultural, quien pues a través de este proyecto pues se emprenden proyectos de diversa índole representando artistas y pues bueno también siempre hablando del desarrollo comunitario como a un factor fundamental de estos trabajos que se realizan desde los proyectos que encabeza Héctor. Te doy la más cordial bienvenida, te pediría tomar la palabra para no aburrir al público con 4 semblanzas sin hacerlo pesado, entonces te pediría tomar la palabra y luego seguimos conversando, dando la palabra a los demás compañeros.
Muchas gracias, Isadora. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de del Festival de la Revolución por la consideración y expresar mi admiración y respeto a cada uno de los compañeros participantes por la labor que, como bien lo mencionabas, Isadora, son compañeros de lucha en el tema cultural desde la iniciativa ciudadana, ¿no? Y que siempre hemos tenido muchos obstáculos para el desarrollo de la gestión y de la promoción cultural. No obstante, se nos suma un obstáculo más este año y es una pandemia mundial, ¿no? Entonces, eso nos viene como a reconfigurar toda nuestra dinámica de actividades. Y bueno, en ese sentido, la actividad que en mi caso represento y en la cual hemos decidido tomar acción es el tema del Festival Cocoyo Cultural, que está programado para realizarse el primer fin de semana del mes de diciembre y que una vez más es beneficiado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, lo cual nos permitirá tener una programación de 4 días que esperemos sea una programación que se pueda llevar a cabo de manera presencial. Tenemos un protocolo a seguir en caso de que se relaciona mucho con el semáforo epidemiológico. Si nos encontramos en rojo o naranja, va a ser imposible realizarlo de manera presencial, tendrá que ser de forma virtual. No obstante, si tuviéramos el semáforo amarillo o verde, el cual dudo mucho, podríamos hacerlo de manera presencial, observando ciertos señalamientos del sector salud. Y pues bueno, eso nos representa un reto como organizadores. Es un reto muy grande porque sin pandemia la organización de un festival es una locura, a pesar del apoyo institucional que se pueda brindar, lo que representa la parte administrativa, a diferencia de cómo fluye la comunidad, que la comunidad fluye de una manera muy orgánica, la parte institucional termina por representar una barrera muy grande, ¿no? En los intentos de generar políticas públicas democratizadoras, termina a veces siendo una contradicción la gran cantidad de trabas administrativas que muchas veces te generan te pudieran a veces generar hasta más conflictos que beneficios. He visto festivales que han sido apoyados por la instancia federal de cultura y que prefieren o que deciden ya no seguir con una dinámica de financiamiento federal por la cantidad de temas administrativos que implican, ¿no? Entonces eso nos habla que por ahí hay un trabajo muy importante por hacer de agilizar la dinámica administrativa, que sea más sensible a las condiciones comunitarias, pero al mismo tiempo surge la cuestión de que de pronto también al eliminar ciertos reglamentos, ciertas reglas que te colocan las áreas administrativas, pues se pueda prestar a que se impulsen proyectos sin un enfoque y sin un objetivo y sin sin ningún sentido cultural, ¿no? Que sean solamente actividades con un mero sentido de entretenimiento o con un mero sentido de obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces está esta relación o este conflicto que sucede con el tema del financiamiento, que en el caso del Festival Cultural nos ha resuelto la vida, por un lado, para resolver el tema de lo que tiene que ver con los artistas, las presentaciones artísticas, pero por otro lado también nos ha generado conflictos muy grandes en lo que implica todo el proceso administrativo. Pues sí, sin duda el proceso administrativo es todo un tema en los asuntos con el gobierno federal y estatal. Me parece totalmente pertinente. Creo que ahí se tendría que plantear también una reflexión y un trabajo con la Secretaría de Hacienda, quien pues en muchos de los casos es quien traba o entorpece la labor cultural, evidentemente desde mi punto de vista por una falta de sensibilización hacia el trabajo cultural. Hoy también nos acompaña
nos acompaña una gestora cultural, Sofía Baena, quien está también a cargo de un proyecto muy interesante, muy bonito, que yo conocí a través de la red de cineclubes comunitarios, que se llama Proyecto Cineclub La Escalera. Este proyecto me encanta porque es aguerrido, ¿no? No es fácil, no es como sencillo plantearse hacer actividades culturales en el barrio de Tetillas de noche, Jiutepec, frontera con Yautepec, zona pues brava, aguerrida, y que también pues bueno, donde hemos de decir que en el municipio de Jiutepec pues está pues en la mera frontera, ¿no? Ahí termina Jiute, pero todavía empieza, se siente como que está ahí porque está antes de Cañón de Lobos, pero es Yautepec, ¿no? Entonces, si lo de Yautepec va al centro y ya no pasa Cañón de Lobos, pues bueno, Tetillas está así como en un espacio donde no se sabe muy bien qué sucede. Lo que sí sucede es un proyecto que ha dado pues un cambio comunitario importante, porque antes no había luz y ahora hay luz, ¿no? Porque antes se juntaba la gente a beber ahí y ahora ya no. Y porque los proyectos culturales comunitarios dan estas pistas tan claras de cómo seguir la gestión hacia la comunidad, hacia las necesidades, hacia la cohesión social y sobre todo hacia la construcción de paz, que bueno, pues este proyecto me gustaría muchísimo, Sofía, que nos platicaras sobre él. Bienvenida. Gracias, Isadora. Muchas gracias al comité organizador de este festival cultural, y pues yo feliz de participar en esta mesa de diálogo. Sí, la verdad es que el proyecto de Cineclub Las Escaleras inició por necesidad de crear comunidad. Es cierto que geográficamente estamos un poquito dispersos, desde ahí, ¿no? Iniciamos, como bien lo dijiste, Isadora, estamos como que en Yautepec, pero también Jiutepec, pero somos Yautepec, ¿no? Aquí inicialmente, pues sí, había muchos conflictos, hay todavía alrededor de la colonia, y ahí vamos, ¿no? De por sí cuesta mucho trabajo crear comunidad, y ahora con este tema de la pandemia, pues es algo un poquito más difícil, ¿no? Yo creo que en cualquier lugar, en cualquier situación en este momento, es algo que nos trunca de repente, dependiendo, ¿no? del contexto. Aquí lo que pasó es que como son jóvenes, ellos ya están reunidos, ellos ya están adheridos, ya tienen una costumbre de reunirse cotidianamente. Ellos están siempre, ¿no? O sea, esté la pandemia o no esté, ellos siempre están. Y yo creo que es algo que nos falta muchísimo como comunidad, ¿no? Precisamente por eso, de eso se habla, de que estos jóvenes que están unidos, que a veces si delincúan, si roban, etcétera, se ve un poquito, pesa, ¿no? Pesa en la colonia, pero porque están unidos. Suena feo, pero están unidos, ¿no? Y yo creo que si nosotros no hacemos algo, si no intervenimos con algo, con propuestas, yo creo que las alternativas que ellos y ellas vayan a tener serán pues negativas, ¿no? Y bajo este contexto decidimos actuar, llevarles una nueva propuesta con cine, con actividades culturales en conjunto con otros colectivos, ¿no? Que ya hemos tenido el gusto de tenerlos por acá, por la colonia, y de realizar actividades en conjunto para poder proporcionar otra alternativa, otra visión, y poder convivir, ¿no? De una manera sana, y de esa forma involucrar también a gente que se encuentra allá afuera, media dispersa, vecinos que están
enemistados con estos chicos y chicas. Y ahora pues la situación ha cambiado, ¿no? Yo creo que también, de hecho, la pandemia nos ha enseñado a unirnos un poquito más, hablando por ellos, ¿no? Entonces, sí es un tema difícil, sí es un tema ahorita complicado también por esta situación del público, de los públicos que vamos a tocar ahorita, porque ellos están ahí, pero también hay gente que viene afuera y de repente pues hay que tomar medidas, y si de repente también era muy difícil que vinieran gente externa, pues ahora un poquito más, ¿no? Entonces sí hay que tomar medidas, y en conjunto con la red de cineclubes estamos ahí trabajando, ¿no? Y entre ellos también yo creo que ahorita sí hemos tenido un cambio, porque la red venía una vez al mes, nosotros proyectamos cada miércoles en horario de las 7 de la noche, y ahora ellos venían cada una vez al mes, y ahora van a venir poquito más tiempo, un poquito más, otras 2 semanitas, 3, ¿no? Por ejemplo, este octubre se agendó con ellos 3 semanas, precisamente porque los espacios que ellos estaban teniendo para proyectar están cerrados, o pues no son aptos, ¿no? Para proyectar. Y un espacio al aire libre es un buen lugar para ver películas, y entonces pues nosotros acertadamente estamos ahí en esa lista de la red de cineclubes, en donde podemos, donde ellos pueden proyectar películas, ¿no? Pueden proyectar cine. Entonces, pues está padre que ahorita pues los tengamos un poquito más de cerca y crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a ustedes, y pues sí, ahí vamos, ¿no? En esta lucha con la pandemia y con los públicos y con niños, niñas y jóvenes que están ahí con nosotros, para tampoco alejarnos, ¿no? Sino simplemente seguir unidos. Sí, me parece que una de las cuestiones fundamentales de la situación en la que estamos inmersos, de este distanciamiento social que nos acerca por otras vías como esta, implica mucha creatividad, y justo es pues el tema de esta mesa, donde crear públicos siempre será complicado. Hay públicos que están allí, que hace falta llamarles, buscarles, pero también hace falta que los gestores culturales creemos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Busquemos, propiciemos, nos inventemos estrategias, ¿no? ¿Qué es esto de las estrategias? Pues es justamente pensar en cuál va a ser la manera, a quién queremos llegar, cuál va a ser la manera y para qué lo queremos hacer, ¿no? Entonces, construir estas estrategias en colectivo, en comunidad, pues tiene su gracia, tiene trabajo, lleva coco, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva emoción, y de eso se trata la construcción de comunidad. Entonces, pues, inevitablemente duele que después de 6 meses sigamos medio encerrados, que sigamos sin poder, sobre todo los que hacemos cultura y nos gusta trabajar con gente y ver niños y ver personas que llegan y se divierten y crean y son juntos mejores que separados. Entonces, pues cuesta, ¿no? Requiere mucha creatividad. Me gustaría dar la palabra ahora a Óscar Santín. Él, pues bueno, es parte de la familia Santín. Está aquí también Patricia, ¿no? Que pues es parte también de este proyecto, Los Paisas Teatro Compañía. Bueno, pues una compañía que surge en el 99, que ya tiene pues un buen trecho recorrido, y que además pues forma parte pues de los ladrillos culturales de Yautepec, por lo menos en lo que se refiere al teatro, ¿no? Porque pues fueron ellos quienes iniciaron haciendo pastorelas, esforzándose por crear espacios comunitarios donde convivir y aprender en comunidad, en grupo, donde los niños pudieran tener un espacio, donde las personas mayores pudieran tener un espacio, ¿no? Y los jóvenes, por supuesto, también. Tanto este trabajo, pues, ha sido
continuo que pues llevó primero a trabajar en una casa de cultura, después a ampliar la compañía, después a hacer esta compañía en secciones y bueno, pues estos 18 años de trayecto, 30 actores organizando obras de teatro con una trayectoria pues donde vemos pues temas muy diversos, ¿no? Donde permanece en una constante la pastorela, pero que también vemos temas con perspectiva de género, vemos temas revolucionarios, históricos, cómicos, etcétera. Una gran gama donde Patricia Santín es la directora y donde también Uriel Jaime Santín escribe, ¿no? Dramaturgo, escritor de diversas, por lo menos 3 de las que se han montado. Y Óscar Lara Santín también nos acompaña hoy para contarnos sobre el trabajo de Los Paisas Teatro Compañía. Bienvenido, Óscar. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí, de poder compartir un poquito de los 21 años ya de trayectoria de la compañía. Como bien dices, empezamos en el patio de una casa y ahora por esta situación de pandemia que yo escucho, ¿no? Que nos vino a cerrar puertas, creo que también vino a abrir muchas, ¿no? Vino a cambiar un modo de trabajo bien importante, que vino a formalizar o a llegar a públicos a los que tal vez no alcanzábamos a llegar, ¿no? Creo que esta visión de la compañía en este tiempo de pandemia, ahorita que vamos a hablar un poquito de la formación de públicos, pues bueno, crece desde tener como público a nuestra familia, a tener público de la comunidad, a tener ya público específico que siempre está en las funciones de la compañía y bueno, ahora tener hasta público de otros países, ¿no? De otros países que vienen y que nos narran y que nos festejan o nos observan nuestro trabajo, lo cual es bien importante. El trabajo de la compañía ha sido una constante. La licenciada Patricia Lara, que en este caso mi madre, mi directora también, se ha enfocado en trabajar en la formación de jóvenes, ¿no? Jóvenes que si hablamos del tiempo que hemos estado como compañía de teatro, hemos pasado un aproximado de 300 a 400 jóvenes en lo largo de nuestro caminar. Muchos nos dejan por el sentido de escuela, otros por algunos otros proyectos, y bueno, va diferenciando las edades, vamos diferenciando los proyectos. Tenemos circo, ya lo dijiste, historia, drama, hicimos allá hasta clásicos, ¿no? Como La vida es sueño. Y bueno, esto nos ha dado la oportunidad de conocer los diferentes públicos para los que estamos enfocados, ¿no? Tal vez tenemos que conocer que nuestro municipio, que nuestro estado y que nuestro país como tal tiene un bagaje cultural enorme, ¿no? Desde a los que nos gusta ver teatro, desde los que nos gusta la música, desde los que nos gusta la danza, nos gusta la pintura, y seguimos creando expectativas en base a lo que hacemos como trabajo, ¿no? Es un trabajo de 21 años, ya, bueno, cumplimos 20 y festejamos con el maestro Ignacio López Tarso. Ahorita ya estamos cumpliendo 21 años y bueno, hablarte también de que el formato de trabajo con nosotros cambió por completo, ¿no? Teníamos funciones en donde llegábamos a tener hasta 600 personas y ahora a través de este método pandémico, ¿no? En línea, tenemos hasta más de 2,000 reproducciones de nuestra obra de teatro completa, ¿no? Entonces, vemos el alcance, la proyección, el impacto que tiene el formar un público desde otra trinchera ahora, ¿no? Bien lo decía Héctor hace ratito, esperemos que ya no nos regresen al naranja o al rojo, porque ya lo que queremos es regresar a los escenarios, ¿no? Ya lo buscamos, ya estamos vívidos de tocar las tablas y de tener a la gente en sensación, pero también es bien padre el experimentar nuevas formas de crear públicos, de fusionar, de que ahora alguien esté al pendiente, no de si vamos a tener función en la Casa de la Cultura, en Cocoyo Cultural, en el teatro, no, de saber qué vamos a publicar mañana, ¿no? De saber qué función vamos a poner en línea mañana, de saber qué proyectos estamos creando para mañana. Entonces, esta parte de formar ese público, de formar ese interés, pues ha sido muy grato, ¿no? Y ojalá esta conversación entre todos los que vamos a estar aquí, pues fortalezca primero a los que nos van a escuchar
y segunda, los que estamos aquí, ¿no? Poder enlazar y crear una nueva forma de crear público, de formar público y sobre todo de formar artistas que tengamos la posibilidad de que el trabajo llegue muy lejos a través de las nuevas tecnologías, las nuevas formas. Tal vez es una metodología a la que nos tenemos que acostumbrar ahora, ¿no? Tal vez este va a ser nuestro modus vivendi un ratito, pero eso no quita que no se puedan hacer las cosas, ¿no? Y el trabajo de la compañía, así como el de todos los compañeros que están aquí presentes hoy hablando sobre sus trabajos, creo que es el claro ejemplo de que hace falta más que una pandemia para frenar al arte, no, hace falta más que una pandemia para frenar la cultura, hace falta más que una pandemia para frenar ganas, entusiasmo, trabajo, pasión, entrega en todo lo que hacemos, ¿no? Y agradecido de estar aquí, gracias por la invitación. Y pues me encanta escucharte hablar, ¿eh? Ese es el entusiasmo que de repente en lunes por la noche necesitamos para continuar la semana siendo creativos e inventando cosas para hacer que el público venga. Y justo me gustaría aprovechar tu intervención para dejar sobre la mesa este tema que es el que nos ocupa y que me gustaría que en la siguiente ronda de intervenciones pudiéramos comentar, que es eso, estrategias, cómo eran sus estrategias antes de y después de, ¿no? Pensando en que pues nos hemos tenido que reinventar desde las redes y pues desde pues, los mecanismos que tenemos para comunicarnos, ¿no? Ahora me gustaría hablar de un proyecto que me encanta, que por transgresor y porque además es divertido, ¿no? Que es Barricada, transmisión de poesía. Ellos ya estaban en la red. La verdad es que David Alberto Cerqueda y Tania Carrera nos llevan ventaja. Es un proyecto joven, pero pues ellos ya estaban pensando en que podían haber muchas más posibilidades de públicos a través de la red. Y bueno, esto a través de la poesía, que es otro reto, ¿no? Porque pues la poesía tiene su lado complicado o no, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Puede ser divertida la poesía, podemos pasarnos una hora escuchando poesía desde diversas latitudes. Pues sí, la respuesta es que sí, porque esta estrategia que han encontrado estos dos jóvenes entusiastas, poetas, y no solo poetas, sino también Tania es cantante autodidacta y pues así con amplia experiencia en las letras. Entonces, pues nos da la guía de la estrategia, que es ¿qué? Buscar un tema, pensar en que la poesía es de todos, ¿no? Leemos ajeno y a partir de esa lectura ajena de muchos temas, que además pues ahí realmente sí podemos encontrar temas muy universales que son fáciles de encontrar en la poesía pues de muchos de los escritores, no solo nacionales sino internacionales, como el cuerpo, el territorio, el amor, ¿no? Y otros muchos temas más que ellos habrán encontrado. Ahora están trabajando en la tercera edición de Barricada y pues ya hubo dos previamente. Tania, autora de los poemarios Espejos y del poemario Un Dios Lubricante, que se puede encontrar también en una página web, es quien nos platicará hoy de este proyecto Barricada. Bienvenida, Tania. Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias a quienes hacen posible el Festival de la Revolución Cultural y gracias por esa generosísima presentación, Isadora. Yo estoy aquí representando también a David Alberto Cerqueda, el poeta de Yautepec desde mi punto de vista, que hoy no pudo acompañarnos por asuntos de tecnología. Y pues bueno, brevemente les cuento, Barricada empezó por iniciativa de Alberto, un día de la poesía, un 21 de marzo, y me dijo, hay que juntarnos a leer poemas, ¿no? Y en realidad no teníamos pensado ni el concepto ni nada de eso, pero sí teníamos pensada la importancia como de unir esfuerzos y de anular competitividades absurdas que creo que en la poesía sencillamente no tienen lugar, ¿no? Y hicimos una transmisión desde su cuenta
y una semana después le pusimos nombre y lo convertimos en proyecto cultural. Y básicamente la idea era, yo viví muchos años fuera de Yautepec, regresé hace como 3 años a vivir acá y conocí a Alberto y pues me di cuenta de que él ya tenía toda una trayectoria en el pueblo a su manera, picando piedra, alzando mucho la voz para ser escuchado, para encontrar espacios y también para abrirle espacios a las personas en las que él cree, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi lado, pues conocí a mucha gente en la Ciudad de México, en la escena de la poesía nacional, etcétera, etcétera. Y nos pareció una buena conjugación tratar de combinar sus públicos y los míos, pero sobre todo hacer un contenido de poesía que estuviera explícitamente destinado a las personas de Yautepec. Alguna vez por ahí Héctor nos acompañó mientras hacíamos una grabación, que fue muy extraño, ¿no? Ha sido todo un proceso entender el lenguaje de las transmisiones en vivo, entender el lenguaje, pues sí, de esta parte escénica, pero que en realidad no tiene esa misma sensación que cuando tú estás, por ejemplo, en un escenario y con un micrófono leyendo en vivo a un público, pero que sí encontramos una comunidad y muchas personas que nos veían y que nos apoyaban. Y pues algo muy curioso es que a nosotros la pandemia sí nos afectó de manera directa por recursos. Barricada es un proyecto muy, pues, incipiente, estamos realmente comenzando. Y, por ejemplo, Alberto no tiene todos los recursos tecnológicos, mi computadora se echó a perder justo por esas fechas, ¿no? Teníamos planeado un festival para el 21 de marzo como aniversario de la barricada que estábamos haciendo en colaboración con Nora Brie y con Gustavo, con Poesía Ambulante, que íbamos a traer poetas de la Ciudad de México, poetas bien importantes como Marisela Guerrero, como Alejandro Albarrán, o sea, poetas premiados ya, a leer al Museo del Chinelo y tuvimos que cancelarlo, ¿no? Y fuera de eso, nos fue muy difícil hacer la programación, continuar con nuestra programación, porque, por ejemplo, Alberto sí vive con un familiar de alto riesgo, yo vivo con un familiar de alto riesgo, y pues no nos parecía como adecuado, digamos, no atender las recomendaciones de salud, pues por obvias razones, ¿no? Y bueno, ha sido complejo para nosotros encontrar la manera de continuar y más bien hemos optado por hacer cosas grabadas con mucha precaución, pero por ejemplo hicimos una participación para 100,000 poetas por el cambio, en la cual sí vino Alberto a casa, pero tuvimos que planear ahí nuestra escena de forma en la que no estuviéramos como los dos al mismo tiempo, uno enfrente del otro, sino que pues uno leía primero y después desfilaba el otro al micrófono, ¿no? Y ahora estamos en este momento, pero para cuando esto sea transmitido ya se habrá publicado, estamos editando una participación también en colaboración con Nora Brie para un festival colombiano de poesía que se llama Festival Nacional e Internacional de Mujeres Poetas de Cereté, que ellos tienen una cosa muy hermosa que se llama casas de poesía, en las que las personas reciben al público en su casa, invitan a sus vecinos a su casa y poetas de otros países llegan a la casa de las personas y digamos que leen ahí su trabajo y después llegan unos tamboreros o una música así de gozo y se celebra la poesía, ¿no? Entonces termina siendo una fiesta de la poesía hospedada en casa de las personas. Y se nos ocurrió proponer hacer una casa, ya que estamos en estas modalidades virtuales, hacer una casa de poesía en Yautepec para el Festival de Colombia.
Y bueno, estamos terminándola de editar, ya la grabamos y digamos que esa será nuestra producción pandémica, ¿no? Sobrellevando todas las adversidades de recursos, de tecnología, también de trabajo, etcétera, etcétera. Y gracias al apoyo de amigos que nos han prestado su equipo, por ejemplo, como Daniel Álvarez de Vinilo, y pues bueno, aquí dispuesta a seguir conversando, sin extenderme demasiado, perdón, sobre el tema. Sí, claro, no, pues más bien una sorpresa, fíjate, yo que pensaba que les había potenciado la pandemia o que nos llevaban ventaja, pues mira, la verdad es que los contextos nunca son obvios, ¿no? Siempre resulta que, pues bueno, tenemos que resolver ciertas cosas. Para nosotros también desde la Secretaría de Turismo y Cultura ha sido complicadísimo. Dependes del internet del tallerista, de sus capacidades docentes, del internet de los usuarios, de los familiares que les ayuden o no, de las condiciones del contexto de recepción, donde pues si hay niños y solo hay una computadora y es necesario cederla para la educación, pues ya no hubo clase de canto, ¿verdad? Entonces, bueno, son todas estas nuevas condiciones en las que algunos públicos se han quedado aislados, otros públicos se han enfrentado y confrontado y aprendido de la tecnología, los que tienen condiciones, y otros no, ¿no? Otros están allí, paso a paso, ¿no? Intentándolo y tratando, pues, de reinventar la soledad y de, pues, sobrevivir día a día, ¿no? Aprendiendo todas estas también cosas bellas que nos ha dejado esta pandemia, como reencontrarnos con nuestros espacios de casa, con nuestras personas, ¿no? Y con, pues, valorar los abrazos. También me gustaría dar la palabra ahora a alguien que pues también lleva pues mucho camino recorrido en Yautepec, Omar Guerra, codirector de la banda sinfónica El Zarco, y que, bueno, pues es una persona que lleva pues también muchos años trabajando por el público infantil, donde esta agrupación pues es ya una cantera de músicos para todo el estado, ¿no? Es una cantera pues hasta diría yo que nacional, ¿no? Y pues que son 15 años ya desde su formación y donde el programa de Vientos de Morelos pues también pues es importantísimo para todo lo que sucede en el estado en materia de música. Es fácil encontrar sus materiales a través de la red y también, pues bueno, es también fácil darse cuenta del impacto comunitario que tiene este trabajo, donde la banda sinfónica El Zarco pues no cabe en los lugares porque son muchísimos, ¿no? Y donde se ven imágenes impresionantes donde casi el público muchas veces es del mismo número que los niños que están en el escenario. Entonces, pues me gustaría que Omar, perdón, nos contaras sobre este proyecto. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. No estoy seguro si me escucho bien, tengo problemas un poco de conexión. Espero que sí, por ahí háganme una seña. Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias por ese feedback. Bueno, pues si algo tenemos en común todos los que estamos aquí platicando, antes que nada un abrazo a todos a la distancia. Creo que entienden los que acabo de escuchar y los que tienen una persona de su familia que es de alto riesgo, creo que nos entendemos bastante, ¿no? Cómo podemos vivirlo. Lo vivimos de una manera diferente a cómo lo viven los demás, que se cuiden y todo, yo sé, pero cuando tienes a alguien de alto riesgo, realmente sí modifica todo tu manera de vivir las cosas. Y bueno, si algo podemos rescatar de esta pandemia es que todos los que estamos involucrados en la cultura somos resilientes porque es parte del trabajo, ¿no? Siempre parte del trabajo es adaptarse a lo que venga, como venga y seguir adelante siempre, ¿no?
En caso de la banda sinfónica, pues sí estamos un poco detenidos en cuanto a actividades. Por desgracia, no todos los chicos tienen acceso a la tecnología. Nosotros mismos estamos batallando con eso. Entonces, sí nos resulta un poco complicado, ¿no? Pero no por eso nos hemos detenido. Realmente hemos aprovechado para hacer todo aquello que no nos daba tiempo de repente con las clases y todo eso. Pues hemos podido catalogar mucha música que tenemos nosotros ya lista para poderla compartir a más bandas sinfónicas. Disculpen, eso fue mi gata. A más bandas sinfónicas, a más chicos que quieran, por ejemplo, hacer quintetos, cuartetos. Entonces, seguimos avanzando también con la documentación de mucho material audiovisual que tenemos y que vamos a empezar a poner en las redes y a crear contenido, ¿no? De alguna manera para que siga viva esa vena musical de los chicos que pertenecen a la banda y también, ¿por qué no?, de aquellos que no están dentro de la banda, pero pues pueden ver ahí una oportunidad, ¿no?, de seguir su camino. Pues ha sido complicado, ha sido un poco complicado el de la noche a la mañana no escuchar música todo el tiempo en casa. Realmente sí se extraña mucho, se los tengo que confesar. Se extrañan los chicos haciendo música, se extraña escucharlos y bueno, a ser resilientes y adaptarnos con lo que venga, ¿no? Reciban un saludo también de mi papá, también ya le comenté, reciban un saludo, un abrazo. Seguimos siempre platicando, siempre buscando la manera. También algunos de los chicos que se acercan a nosotros, que tienen la posibilidad de tener conexión, les pasamos métodos, les damos algunos tips. Tratamos de seguir apoyándolos, ¿no? Y también viendo también los chicos que ya están ahorita en la Nacional de Música, por ejemplo, que fueron parte de la banda sinfónica, pues también nos da muchísimo gusto que sigan y no dejen ese sueño de sus carreras y lo que sigue para adelante para ellos, ¿no? Entonces, reciban un gran saludo a la distancia. Me da muchísimo gusto verlos. Realmente no he visto a muchos de ustedes, aunque se corta un poquito la señal, pero los estoy viendo y me da muchísimo gusto. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Omar. Pues sí, recordar que la banda sinfónica El Zarco fue fundada por el maestro Jaime Guerra, padre de Omar Guerra, y que, bueno, pues es un proyecto de amor a la música, de amor a la comunidad, de amor a, pues, representar Yautepec también con la música en diferentes geografías. Quisiera también dar la bienvenida a Alberto David Cerqueda, quien se integró recientemente a esta conversación, que me alegra que se hayan podido resolver esos problemillas técnicos. También pues decirles que David es el autor intelectual de Barricada, como ya nos lo contó Tania, y que pues él es poeta, ha publicado algunos poemarios, Los días azules, Dulce y Agraz, y también, bueno, es autor de la primera entrega de poesía del proyecto digital El Ojo Ediciones. Y bueno, pues también es parte de la antología morelense Desde el Contorno, de muy reciente edición en 2019. Bienvenido, David, qué bueno que pudiste acompañarnos. Pues me gustaría que platicáramos también sobre esto que hablábamos, ¿no? Sobre pues las estrategias, cómo han ido cambiando, qué significa esto de formar públicos y de crear nuevos públicos, ¿no? Es complicado hablar de públicos porque hablar de públicos es como hablar de un gran todo cuando ese gran todo no existe. Son pequeños grupos que se acercan con interés en participar de los procesos culturales o comunitarios. Significa tratar de, en términos más tecnológicos, segmentar, saber aplicar estrategias específicas para estos públicos y también pues hacerlos también en términos cibernéticos o más de jerga
de Internet, hacerlos nuestros seguidores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas se interesen en participar del proceso cultural, se interesen en ser parte y se interesen también en, pues, ser parte de este valor que llamamos cultura, ¿no? Y que pues en algún momento u otro les traerá bienestar, les traerá gozo, les traerá ganas de participar y de ser en un colectivo, ¿no? En un grupo, en la pertenencia y la identidad. Entonces, ¿cómo es esto? Pues no es sencillo, no llegan solos los públicos, ¿no? Llegan a través pues, de la creatividad, del trabajo, de la audacia, del valor de las propuestas de los gestores culturales que se interesan en pues crear y participar y pues arriesgarse y proponer, ¿no? Y equivocarse y también replantear, porque también se vale echarse para atrás, ¿no? Decir, no funcionó y a ver, pues le intentamos otra cosa, ¿no? Entonces, me gustaría que abrieran su micrófono libremente y que transformáramos esto en una conversación donde pudiéramos hablar sobre qué les ha funcionado, qué no, y que, bueno, evidentemente está aquí la pandemia, parece que no se va a ir pronto. Así que, pues estas estrategias nos requieren ya, pues de manera seria. Ya no podemos, ya tuvimos tiempo de pensarle, ya pudimos madurarle, asustarnos, echarnos para atrás, para adelante, pero ahora no queda más que estar ahí, ¿no? ¿O qué opinan? Pues, yo creo... no. Adelante. No, por favor, por favor. No, adelante. Bueno, yo creo que algo interesante es cómo lidiar con la sobreoferta que se ocasionó a partir de esta transformación de lo presencial a lo virtual, ¿no? Por ejemplo, en Mundo Poeta, como yo le llamo, ya no era solamente los programas de poesía o los medios trabajando con poesía. Las editoriales de pronto se pusieron a hacer sus propios festivales digitales. Los poetas todo el tiempo estuvieron transmitiendo desde sus redes personales lecturas y de pronto en un inicio se volvió algo un tanto compulsivo, ¿no? Todo el mundo estaba tratando de hacerse un espacio en las redes y en lo personal yo dije, bueno, voy a replegarme y observar qué es lo que pasa y después decidir cómo quiero accionar mi trabajo, ¿no? Pongo eso sobre la mesa, no sé qué opinen. Yo creo un poquito desde la versión de que la formación de público tiene que ver con una cautivación o una seducción a las personas que nos ven, que pueden entender lo que estamos haciendo o no haciendo, ¿no? Y bien lo dice la compañera, ¿no? La oferta cultural se expande al 1000% y ahora hay videos de todo por todos lados y ahora todo el mundo hacemos algo porque nos queremos sentir partícipes, ¿no? Sin embargo, sigo creyendo que esta parte de la formación de público tiene que ver mucho con el contenido y con el ofrecimiento. Creo que hay públicos para todos, el sol sale para todos lados, ¿no? ¿Y qué vino a traer la pandemia? Vino a traer un conocimiento y un alto bagaje de grupos artísticos, culturales y de diferentes públicos que existen, ¿no? Porque de pronto a mí me tocaba ver en línea obras de teatro, porque pues sí me gustaba buscar, ¿no? Estaba aquí encerradito en casa y pues de pronto ya las plataformas de películas como que ya no veías una que te gustara y pues era padre meterte a Facebook y buscar grupos de teatro o buscar grupos culturales que estaban entregando y haciendo algo desde un formato bien diferente, porque no es lo mismo presentar una obra de teatro con toda la iluminación, con todo el sonido, con todo un escenario amplio para poder trabajar, a presentarlo desde la iluminación de tu casa, tu foquito, tu teléfono y tratar de hacer algo, ¿no? Pero que se vuelve bien interesante, que entonces crea una evolución en el de cómo volver a formar un público digital. Seamos honestos, la mayoría de nuestros jóvenes ya pasan un amplio tiempo en el teléfono, ¿no? O sea, ya pasan mucho tiempo viendo
viendo celular y viendo contenido que cuando nosotros no estábamos en línea, que cuando nosotros no estábamos generando contenido en redes sociales, pues tal vez el contenido era un poquito más banal, ¿no? Algunos contenidos muy buenos, pero por lo general pues veíamos chistes, los memes, ¿no? Es lo que estábamos acostumbrados a ver y el público se forma en base a eso. Pero de pronto viene una ola, como dice la compañera, de que todos nos soltamos, ¿no? A mostrar nuestro trabajo en línea y entonces la oferta cultural hace que la formación de público se vuelva muchísimo más amplia en el sentido de que ya esperamos ver qué van a hacer los poetas, qué poesía me van a traer en base a lo que estoy viviendo, hasta porque pareciera que como artistas nos metemos a la vida del televidente, ¿no? Del que nos está observando. Quiero saber qué me van a decir de este momento. Muchos con el hay que echarle ganas, muchos con el está muy feo, muchos con el cuídense, muchos con algunas sensaciones que narrar, pero siempre enfocados a un público que nos va a seguir observando porque les vamos a transmitir cierta paz, los vamos a seducir, los vamos a cautivar para tratar de mantenerlos. Entonces, ¿qué estrategia empleas? Tratar de acomodarte a las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Hay que aprender, ¿no? Hay que reorganizar todo nuestro proceso. Ya no podemos decir, nos vamos a ver para ensayar presencial. Ahora tenemos que ensayar vía Zoom y ahora tenemos que presentar una obra vía Zoom. Ahora tenemos que hacer un conversatorio no con público presente y no intercambiando preguntas. Ahora lo tenemos que grabar y lo tenemos que presentar. Pero sin embargo, las posibilidades siguen siendo las mismas para poder seguir creando un público y poder llegar a más espacios. Yo les aseguro, si hubiéramos hecho este conversatorio, hubiéramos llegado, por un ejemplo, 200 personas. Cuando lo publiquen vamos a llegar a, ojalá, muchísimas, 1000, ¿no? 2000, no lo sé, que van a entender y que van a cautivarse con el sentido de decir, órale, hay poesía, hay música, hay cineclub, hay festivales en línea, o sea, hay todo en línea y yo estoy aquí encerrado en decir que todo está muy feo porque no hay nada, ¿no? Y entonces empezamos a crear otro público, empezamos a crear otra conexión con el público que a pesar de que vuelve a ser a distancia, no deja de ser como energéticamente estable, o sea, seguimos estando ahí, ¿no? Y creo que eso es bien importante, creo que la estrategia para poder seguir formando públicos desde esto es seguir estando con las medidas y con las posibilidades que tenemos, ¿no? Es seguir estando, no decaer en este estar, ¿no? Yo entiendo lo complicado, pero el seguir estando, el seguir haciendo, el seguir promoviendo, es lo que nos da una formación de público nuevo. Sí, me parece interesante lo que comentas porque efectivamente las distancias se nos han acortado también, ¿no? Ahora seguramente si nos llaman de un centro cultural en Tijuana para buscar una colaboración, lo haremos. Ya no vamos eso pasó. Nosotros, bueno, en la compañía de teatro con la obra de Rosa de Dos Aromas, ya estuvo en Colombia, estuvimos en el festival El Moretón, vamos a estar en el Encuentro con la Muerte, entonces sí nos aperturamos. Y te digo, de tener 200 personas en un foro a tener ahora 2000, 3000 reproducciones de una obra completa de tu trabajo, pues dices, órale, ¿no? ni en el mejor teatro caben 3000. Entonces, también me parecen interesantes los modelos presenciales que se han, pues que nos hemos inventado un poco, como de, ya no me acuerdo quién de ustedes decía de, pues los como modelos de teatro en casa, ¿no? De poesía en casa, Tania, ¿verdad? Creo que contabas, donde también pues he sabido de iniciativas, por ejemplo, de teatro por teléfono, ¿no? De gente que te llama y te echa un monólogo, ¿no? Y pues exploras otros medios, ¿no? Pero no debemos olvidar que Internet no es un medio de comunicación masiva, entonces, pues, aunque hay este entusiasmo, ¿no? Donde la red, pues, nos da posibilidades, pues, también hay mucha gente que está afuera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el trabajo de Sofía, pues, me parece también como fundamental, ¿no? No salirse tampoco de la trinchera de decir, bueno, vamos despacito, vamos con funciones una vez al mes, pero seguimos aquí, ¿no? Porque, pues, en el barrio las caguamas se siguen vendiendo, ¿no? Nos las quitaron un mes, pero luego, pues, siguen ahí y la gente, la descomposición social y el trabajo cultural en el barrio,
también es fundamental estar ahí, prender la luz, poner la pantalla y ver que sigue siendo territorio de la cultura y no del alcohol, ¿no? Bueno, respecto al barrio, ¿sí me escuchan? Hola, buenas noches. Sí. Bueno, discúlpenme por la tardanza, pero ya estoy aquí. Me parece muy interesante respecto al barrio y lo quiero unir con la idea de generar público. Generalmente, generar público es una gran travesía y se agradece, pero también es que ya existe un público. En el barrio, en mi proceder, tanto no en la poesía o en la escritura creativa o en la creación literaria, pero sí en la rima, sí en el rap, sí en el freestyle, que es una cultura que viene de abajo, que viene del gueto, y que va acompañada muchas veces de sustancias como la cerveza, etc., etc. No se hizo gran cosa en el sentido de tener una demanda que haya chocado o que haya un poco hartado o hasta dar un poquito de asco, en el sentido de que es demasiada oferta, como en el caso de la poesía, como en el caso de los trovadores, como en el caso de la música rock, de la música pop juvenil de mi comunidad, que sí fue una demanda exorbitante y que de plano era como, espérenme, prefiero quizás leer un buen libro en este momento y no empaparme de toda la escena cultural de mi pueblo. Quizás es demasiado de trancazo con una pandemia, con cuidar a la familia, con sobrevivir, y aparte chutarme toda esta obra que finalmente se aplaude, la conocemos, pero hasta en ese momento es necesaria en una pandemia la obra. En el caso del rap me di cuenta que sí era necesaria, que el barrio estaba buscando una forma de poder expresar lo que en ese momento estaban sintiendo, que no era más que enojo, que no era más que frustración, que no era más que incertidumbre, y que la volcaron en la manera de dar rap, y utilizando por sanidad, no por gusto, los sistemas de internet, y se fortaleció nuestra comunidad de freestyle. No hemos hecho mucho caso, no nos regodeamos mucho de YouTube, no nos regodeamos mucho del spot, de los sistemas de internet, porque al final también nos sentimos un poco volátil. Creo que nuestro impacto se ve en la comunidad, porque hemos ido creciendo desde estar en las calles con las pandillas, allá estar en organizaciones grandes como la Liga Nacional de Freestyle, y estar ya con competidores increíbles a nivel profesional, pero nosotros seguimos siendo el barrio, y eso es como la esencia de lo que quería ser un joven en Yautepec, ¿sabes? O sea, como que, no, yo sí me di cuenta que estamos viendo una pandemia, pero tampoco es que estemos en la metrópolis donde estamos viviendo el caos, sino que es como una parte mediana. Vivir en el campo, también a ellos les decía, también vivir en el campo, vivir en una zona rural nos protege un poco y nos da una libertad para seguir haciendo actividades con su sana distancia, con su cuidado, pero sí fortaleciendo ese vínculo de no entregarnos tanto a la tecnología, sino conservar todavía el ámbito de barrio en ese sentido. Y no sé si funcione o no funcione a largo plazo el seguir fiándonos del internet, el seguir fiándonos de las redes sociales, el seguir teniendo una plataforma. Digo, es evidente que hay que tenerla, pero no creo que a largo plazo con la pandemia nos tengamos que confiar, porque realmente tampoco es que sepamos qué va a pasar. O sea, ya pasamos de un semáforo y lamentablemente estamos regresando, pero posiblemente igual tendrá que acabar, y no podemos quedarnos con lo establecido ahora de lo tecnológico. Tendríamos que entonces dar el paso hacia atrás y no hacer como algo equilibrado. Nosotros hemos tratado de llevar a la comunidad con actividades en internet, pero siempre creando todavía los vínculos en nuestras calles, en nuestros guetos, que eso creo que es lo más importante, seguir con esa comunicación no el creador, no con la gestoría, sino con el que vive ese arte, el espectador. En este caso, el escucha, el que sigue nuestro freestyle, el que sigue nuestro rap, o el que sigue nuestra poesía en general. Entonces, como que en sí, para dejar de dar tanto choro, sería no confiarnos demasiado en estas plataformas y seguir pensando o seguir soñando en que vamos a regresar a las calles, a los centros culturales, a los foros, a los teatros, porque esa es nuestra vida tal cual. Y no quisiéramos, lo que me han dejado de enseñanza estos chicos del rap es, no quisiéramos ni debemos dejar esa vida por pandemias, por políticas, con cuidado,
con muchísimas reservas, pero seguir soñando y seguir pensando en que tenemos que regresar a nuestros campos de laburo, que es como lo más honesto. Y en mí lo que más extraño es eso, ese contacto. Creo que el teatro lo debe de pasar igual con Oscar o Tania con una lectura. Es muy bonito tener interacción social, los likes, subir en follower, pero al final del día es demasiada la extrañeza y la añoranza como para dejar pasar y creer que ahora va a ser así. Entonces, como que los chicos del freestyle me han enseñado eso. No crear la bocha, sino seguir pensando en que vamos a regresar, ¿sabes? Sí, esa es la resistencia, ¿no? También es crear estos vínculos con el entorno. Eso es lo que es la esencia también del trabajo comunitario y donde lo que me resuena lo que dices sobre el futuro, porque creo que justamente el gestor cultural lo que tiene es un compromiso con el futuro, porque es este futuro el que creemos que va a mejorar y el que estamos seguros que a través de establecer vínculos emotivos con la gente con la que trabajamos es que pues esto nos llevará a un futuro mejor o a un próximamente mejor que tiene que ver con lo comunitario. Y además, pues bueno, creo que estos interesantísimos manifestaciones públicas y presenciales que hemos tenido, como lo de este bailarín que se rodea de coches, ¿no? En Jojutla, y los coches le hacen de lámparas, ¿no? De iluminación, y baila al centro con sana distancia, ¿no? Y que pues vamos estableciendo las maneras de resistencia en este contexto que se parece más al de una posguerra que al de una pandemia, ¿no? Estamos asumiéndonos como sobrevivientes, donde creo que algo que es muy valioso, que es algo que estamos vislumbrando en la cultura, es que, pienso por Héctor, es el asunto de tener un plan B. Ya no podemos confiarnos en que vamos a hacer las cosas de una manera. Tenemos que tener un plan B por si las cosas cambian. Bueno, en ese sentido me gustaría comentar sobre lo que decía Oscar y sobre lo que decía Tania. Con pandemia o sin pandemia la cultura va a seguir, ¿no? Y me llama la atención el planteamiento que hace Tania sobre el aumento de la oferta, ¿no? De opciones en este contexto. Y a partir de ese planteamiento me gustaría compartir parte de las estrategias que a través de Cocoyoc Cultural hemos implementado antes de la pandemia y que seguiremos implementando en la próxima edición del festival. Y es justamente en un primer momento, cuando teníamos actividades de teatro en Cocoyoc, Oscar ha vivido parte de esta experiencia, la maestra Patricia Lara. Teníamos un público muy inquieto, que no entendía exactamente lo que estaba sucediendo en el escenario, ¿no? Yo vivo en el poblado de Cocoyoc y la oportunidad que yo tuve para ir al teatro de niño fue una sola, cuando tenía como 8 años. Y a mí me marcó y me dejó muy emocionado y muy contento, pero jamás volví a ir a una obra de teatro, ¿no? Entonces entendía por lo que estaban pasando los niños al momento de tener una obra de teatro por primera vez al frente, ¿no? Que sí les parece atractivo, pero de pronto estás acostumbrado a un formato de televisión, de caricaturas, de tu tableta, de tu celular, y que pues es un proceso de entender lo que sucede, y la actitud va cambiando tanto de los niños como de los padres de familia, de entender que la cultura te aporta una reflexión, te aporta un sentido crítico, que te forma, ¿no? Que te da conocimiento, que te da sensaciones. Entonces, lo que decidimos desde el primer Festival de Cocoyoc Cultural, que bueno, el primero fue hecho por artistas y artesanos de la comunidad para la comunidad. Eso nos dio una garantía de que tendríamos público, porque iban a llegar los familiares y amigos, ¿no? Ese fue como un primer paso. Teníamos garantía de público por ello. Y además nos comenzamos a
a conocer como vecinos, porque nos dimos cuenta que teníamos a un pintor que había expuesto en Polonia, que teníamos a bandas de rock de chavos que no conocíamos, que teníamos a mujeres que estaban haciendo artesanía, y eso creo que es muy valioso en el sentido de que la gente aprecia que está sucediendo algo en su comunidad y que de alguna u otra manera también pueden aportar, que no, no solamente se trata de ser espectadores, sino que también se te da la oportunidad de poder participar y de poder proponer, ¿no? Y en este sentido, las ediciones posteriores del festival fueron incluyendo actividades para un público muy amplio. La cultura es muy amplia y no es forzoso que nos guste todas las expresiones culturales y artísticas que existen. No, eso no nos hace ni mejores ni peores personas. Habrá quienes les gusta el danzón, pero no les gusta la música de metal, o les gustan las dos, o te gusta el hip hop y te gusta al mismo tiempo la danza contemporánea, ¿no? Entonces, las posibilidades son muchas. Lo importante es, para nosotros, en el caso de Cocoyo Cultural, mostrar una gama de lo más amplia, y hemos tenido casos muy exitosos de estos ejercicios que hacemos de tomar opciones muy diferentes, pero también hemos tenido ejercicios en los que nos ha ido mal, ¿no? Y no necesariamente nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de público, sino a la calidad del público, ¿no? Que eso es muy importante. Y regreso y retomo, ya estoy un poco casado con este tema administrativo, ¿no? La parte de cómo te evalúan las instituciones, que es a través de números, y que creo que, bueno, desde mi punto de vista, un festival exitoso no es el que tiene una mayor cantidad de espectadores, sino lo que se quedan esos espectadores y lo que se genera en la comunidad. Hay mucha crítica a veces sobre los festivales de que dicen, bueno, es que es un evento, es un gasto donde solamente se lleva a cabo un evento y se termina el evento y bye. Pero lo importante es que se puede construir a partir de ese evento, ¿no? Los lazos comunitarios, los proyectos en común, las ideas, el diálogo, el debate, y pues bueno, en este caso, el festival que ya va para su 9ª edición, estábamos como colectivo, como con toda la incertidumbre de si le entrábamos o no, lo haremos o no, estábamos cuestionándonos mucho, pero hubo 2 razones que para nosotros resultaron fundamentales el darle para adelante a este asunto. La primera fue el público que se ha venido formando y que nos preguntaba y que nos pedía qué es lo que va a haber a pesar de la pandemia y cómo va a ser en esta ocasión, qué formato se va a implementar. Y el segundo fue el sector cultural, en definitiva, siempre hay muchas carencias en el sector cultural, ¿no? Entonces, fuera de la pandemia y con la pandemia peor, ¿no? Y el participar a través de la convocatoria de Profes, que nos está dando un financiamiento, nos permitía poder inyectar un poco de recurso a los artistas, ¿no? A la comunidad artística. Y en este sentido, parte muy importante de los artistas que se van a integrar en la programación son del pueblo de Cocoyoc, son del municipio de Yautepec y del estado de Morelos, ¿no? Entonces, eso para nosotros resultaba también muy importante. Y pues ya veremos en qué condiciones se darán, ¿no? Sí, qué bueno que nos recordaste lo del Profest, qué felicidades por haber obtenido este apoyo. La verdad es que efectivamente no es fácil hacer un festival, en ninguna circunstancia es fácil. En pandemia pues resulta complicado, no imposible, y bueno, pues también es una primera experiencia, una primera experiencia para saber qué viene a futuro, ¿no? Qué es lo que va a pasar con nuestros proyectos en esta época pandémica que pues no sabemos cuándo va a terminar. Para las escaleras, ¿qué viene para el proyecto de las escaleras? Vamos a cumplir 3 años.
con el proyecto de las escaleras, Cineclub Las Escaleras. Y retomando un poquito lo que acaban de comentar mis compañeros, yo creo que la investigación de la audiencia, de público, es muy importante. Saber en dónde estás parado, saber cuál es el contexto de tu comunidad, es bien importante, ¿no? Coincido muchísimo con David Cerqueda, en donde no precisamente tienes que formar un público, de repente te encuentras que ya hay un público que existe, ¿no? Algo así pasa con Cineclub Las Escaleras. De hecho, el proyecto surgió precisamente por esta formación de público que ya existía, ¿no? La propuesta salió porque estos jóvenes se reunían pues cada 8 días o en 3 semanas, o sea, siempre en la noche, y ahí estaban, ¿no? Entonces, en algún momento, un amigo que se encontraba laborando en la Plaza del Arte, le propone a mi papá prestarle el proyector para proyectar películas, ¿no? Tenían un poquito ahí esa dinámica. Y le dice, ¿por qué no lo proyectamos en la ayudantía de ahí de tu colonia? Mi papá le responde, pues está muy sola, ¿no? Allá la ayudantía, no sé si sea el caso de algunas ayudantías de por acá de Yautepec, pero supongo que en algunos lugares ha de ser así. Pero aquí en el caso de Tetillas, sí está un poquito abandonada, ¿no? Entonces no hay mucha movilidad. Finalmente se decide que sea ahí en las escaleras porque ahí es donde se juntaba la gente. Ahí es donde estaban los chavos, las chavas, y surge, ¿no? Surge esta iniciativa. Ahora con la pandemia nos damos cuenta que ellos aún así se reúnen, ¿no? Nosotros no dejamos paramos en el momento que se dio esta alerta, paramos las proyecciones de cine. Retomamos nuevamente cuando cambió a semáforo naranja, con las medidas en conjunto con la red de cineclubes para poder proyectar, ¿no? Seguir proyectando estas películas. Pero sí es importante no imponer actividades culturales a las personas que se encuentran ahí presentando, que están ahí presentes en las escaleras, ¿no? Es importante realizar una investigación de estas audiencias para saber qué es lo que podemos proponer, qué es lo que podemos llevarles. Y sí, también, ¿por qué no fallar, no? O sea, hay en ocasiones que a lo mejor desacertamos en llevar alguna propuesta y no es bien aceptada, ¿no? Pero yo creo que es un ir y venir entre esto, pero no parar con esta pandemia. De repente sí tuvimos muchas preguntas en torno a si íbamos a regresar, cuándo íbamos a proyectar, porque pues era una necesidad que ya sabía, algo cotidiano que se había presentado ahí, ¿no? Desde con el ayudante, ¿no? Con la gente participativa ahí que nos llevaba un taco, un tamalito, un refresco, palomitas, no sé, ¿no? Garnachitas. Desde esa gente que se preocupaba para compartir algo con nosotros hasta, pues, obviamente la audiencia. Nos dimos cuenta que en cuestión de redes nosotros no estuvimos muy activos en este perfil que manejamos de Cineclub Las Escaleras. Pero sí, nuevamente cuando retomamos, nos notamos que mucha gente esperaba este regreso de Cineclub Las Escaleras, ¿no? Entonces empezamos a ver mucha más participación de la gente, ¿no? A través de sus pantallas, ¿no? Muchas reacciones, preguntaban que si ya vamos a proyectar cotidianamente como lo hacíamos, ¿no? Cada miércoles.
y nos dimos cuenta que sí había un público que estaba afuera, que a lo mejor no venía, pero tenía la necesidad de venir. Entonces, cuando retomamos nuevamente la proyección, llegó gente que no había venido. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tomar acción, porque no solamente se trata de enfocarnos en el público existente, en el público que ya está ahí, sino también integrar a la gente que se encuentra afuera, que se encuentra en otra colonia, que se encuentra en otro municipio, porque bien comentabas, Isadora, estamos muy cerca del municipio de Jutepec. Entonces tenemos cerca a la colonia de la Independencia, tenemos gente cerca a la colonia de la López Portillo, por ejemplo, y hemos llevado a cabo por ahí también, dando ahí una primicia, hemos llevado a cabo algún diálogo con el ayudante de la colonia de la Inde, pues para tener este acercamiento, ¿no? Porque si bien a lo mejor nos divide geográficamente un municipio, una carretera, por ejemplo, compartimos muchas cosas en común, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, para Cineclub Las Escaleras es importante no dejar afuera esa audiencia que no está aquí, que no está en esta calle, que no está cerca a 3 cuadras, por ejemplo, sino que está en otra colonia, que está en otro municipio, y darles también a ellos su importancia y obviamente, pues, ¿no? Llevar a cabo actividades en conjunto con la comunidad, porque yo creo que para Cineclub Las Escaleras lo principal es la comunidad. Puede haber cine, puede haber música, puede haber pintura, puede haber teatro, puede haber poesía, lo que sea, pero la comunidad es lo primordial, ¿no? Yo creo que el cine es un pretexto para poder fortalecernos, pero puede ser la música, por ejemplo, ¿no? Puede ser alguna otra actividad que acabo de comentar. Pero sí, sin duda, yo creo que nos ha fortalecido también la pandemia. En estos días que no hubo proyección, los chavos salían a barrer la calle, porque barremos las escaleras, barremos la calle en donde nos sentamos, y ellos cotidianamente ahora lo hacían, ¿no? Ya no éramos nosotros como gente, como colectivo, sino ellos quienes tomaban esa iniciativa. Ahora me atrevo a decir que somos la calle más limpia de esta colonia, ¿no? Porque ellos ya toman la iniciativa de barrer las escaleras y están súper limpias, ¿no? Entonces, sí podemos decir, pásenle a lo barrido. Qué bien que está funcionando bien. Y sí, el ejemplo de barrer es interesante porque es limpiar, es hacer el espacio colectivo propio, ¿no? Es estar delante de tus vecinos haciendo algo que corresponde pues a la colectividad, a la comunidad. En La Carolina hay un señor que barre todo el tiempo, pasa y te pide permiso para barrer frente a tu casa. Entonces, es un ejemplo, siembra árboles, ¿no? Donde la gente tira basura, ¿no? Y es el solito callado haciendo su labor, ¿no? Y bueno, quería también yo preguntarle a Omar, ¿qué perspectiva hay con relación al trabajo con los niños? No, los niños no sabemos cuándo van a volver a las escuelas. El canto es una actividad donde pues la posibilidad también de contagio es más alta, ¿no? Por su propia naturaleza, ¿no? Y que pues también la internet puede ser una alternativa interesante porque pues se presta más que como quizá el teatro, por lo menos para la enseñanza y la práctica. ¿Qué estrategias piensan a través del Zarco, de la banda sinfónica que pues tantos niños tienen y seguramente tanta expectativa hay alrededor de la vuelta a las actividades? Bueno, Isadora, yo quisiera retomar un poquito el tema de cómo ir creando audiencia. En nuestro caso es un poco complicado, fíjate, poder tener una clase a distancia, sobre todo que son instrumentos de aliento. Luego los celulares no tienen una captación suficientemente buena y entonces no hay una manera de poderlo apreciar. Realmente ahí sí nos limita un poco. Pero quería retomar lo que comentaron en la creación de nuevas audiencias en las redes sociales. Yo quería poner en la mesa algunos datos importantes. Les recomiendo a todos
que están generando contenido en redes sociales y que están usando el Facebook, sobre todo, les recomiendo que busquen en los micromomentos de Google. Ahí nos da una idea muy clara de cómo es la audiencia de manera digital, ¿no? A veces cuando nosotros hablamos de público, pues es alguien que se va a sentar en una butaca y va a ver un concierto o lo que va a ir a ver. Entonces se tiene que fumar la mayoría del concierto, por decirlo de alguna manera, tiene que estar ahí, ¿no? Todo ese tiempo. Pero en el mundo digital, realmente si te llega a ti un contenido, tú tienes la facilidad solamente de hacer el feed hacia abajo y se va ese contenido y se pierde. Y hay que recordar también que no muchas veces las visualizaciones quiere decir que son visualizaciones completas. Facebook solamente tiene 2 métricas de visualizaciones de 3 segundos y de 5 segundos. Y después de ahí ya te da una cierta retención de tu audiencia. Entonces yo les recomendaría, por todo lo que he aprendido en esta pandemia, que si tienen ustedes su página, debería ser de ahí donde empiecen ustedes a generar el contenido. Y unos problemillas técnicos ahí. Querido Omar, estamos perdiendo un poquito con la señal. Facebook ya está hecho, como decían, no es tanto que todos hayan creado contenido, sí, se empezó a crear más contenido, pero ya venía una ola de contenido, ya se estaba ya se estaba generando este contenido, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia se generó muchísimo más contenido. Entonces, yo creo que la clave ahorita para generar Pues bueno, yo voy a aprovechar la interrupción tecnológica de Omar porque quisiera decir algo al respecto. Claro. Yo creo que hay un ¿Perdón, tema... ¿ya me escuchan? Perdón, Omar, te robé la palabra. ¿Me escuchan? No te escuchamos, Omar. Bueno, yo creo que hay un tema que es importante poner sobre la mesa, que es, hay varios orígenes de la acción cultural, ¿no? Está la acción que trata de hacer divulgación o difusión. Hola. ¿Sí me están escuchando a mí? Perdón, está las acciones que tratan de hacer divulgación y también está el dilema del creador, ¿no? Creo que hay una decisión sobre cuáles son las implicaciones de trabajar, por ejemplo, con empresas como Facebook, con empresas como Google, que realmente no son propiedad de ninguna comunidad, ¿no? Estos términos que utilizan de comunidad, etcétera, pues son un branding, ¿no? Que tienen las grandes empresas para poder atribuirle condiciones sociales o de ventaja social, de aportación social a sus productos, ¿no? Y creo que sí hay una cuestión que hay que discutir sobre qué tanto nos conviene, y era lo que decía Alberto, migrar nuestras acciones hacia las plataformas digitales, porque realmente no tenemos un control como individuos o como colectivos de a quién estamos, a quién le estamos aportando realmente, ¿no? Estamos aportándole contenido a una empresa que va a ganar más por tener más impresiones de usuarios, o realmente estamos trabajando en las comunidades, ¿no? Retomando el trabajo de Sofía, que la verdad aprovecho para decir que los admiro muchísimo, o lo que decía Alberto con la liga de freestyle, ¿no? Si pensamos en que la mayoría de las personas están conectadas a través de dispositivos móviles, estamos siendo falaces, ¿no?
Y sí podemos tener mucho aprendizaje sobre cómo hacer estrategias de divulgación digital, cómo hacer marketing digital para nuestros proyectos, y quizás sea un momento óptimo para aprender todo eso. Pero sí cuestionarnos a qué segmentos llegan esas acciones, ¿no? Y darnos cuenta de que realmente en nuestro entorno no todas las personas tienen esa oportunidad, e incluso sí decir que, pues que la gran mayoría de los mexicanos no tuvo la oportunidad de guardarse en casa, ¿no? Y que, bueno, esta migración es un acto de cordura también, de política, por un lado, pero que la verdad es que, como dice Sofía, los jóvenes se seguían reuniendo en las escaleras porque sus padres tenían que seguir yendo a trabajar o ellos mismos tenían que seguir yendo a trabajar. Y entonces, bueno, hay también un riesgo que tiene que tomarse para poder atender a estas personas que son realmente tu comunidad. Y bueno, son muchos temas que se enlazan, pero sí valdría la pena como diferenciar que no todas las acciones que podemos hacer en línea realmente aportan a lo comunitario, ¿no? O que sí nos dan esa impresión, pero que en el fondo y a la distancia, en el tiempo, más adelante, pues quizás se diluyan en un timeline, ¿no? Sí, me parece totalmente pertinente lo que nos cuentas, ¿no? Puede haber mucho entusiasmo en la posibilidad de acercarnos a través de la pantalla, pero efectivamente, ¿no? O sea, es una ilusión también, ¿no? Estamos viviéndola, ¿no? Estamos aprendiendo, nos ha enseñado cosas y bueno, pues también estamos también aprendiendo sobre nuestras comunidades con esta distancia, ¿no? Cómo acercarnos al riesgo, si lo tomamos o no, la posibilidad de que exista este contacto más allá de lo presencial o no, ¿no? Porque también pues pienso en los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Donde pues si no saben usar las computadoras, o no tienen posibilidad o no tienen red, pues están aislados, ¿no? Y quién sabe cuánto tiempo lo estarán. Entonces, sí, hay que, como decía en alguna de las intervenciones, no queda más que ser creativo, tener paciencia y poco a poco, cuidándonos, tratar de hacer comunidad en las redes y fuera de ellas. Quisiera, con el permiso de todos ustedes, ir cerrando este sabrosísimo conversatorio en el que nos hemos encontrado para hablar sobre pues, lo que nos está pasando a los gestores y a los públicos y cómo seguir en esta labor casi como de monje, ¿no? Yendo hacia contra la corriente y tratando de hacer cultura pese a todo. Y bueno, pues, ¿cómo verían ustedes el futuro de sus proyectos a través, pues, de este tema que nos une, que es la formación de públicos y, pues, el cultivo de los que ya existen? Que como bien dice David, pues también están ahí, ¿no? Están ahí, hay que ver qué quiere la comunidad, ¿no? Y cómo establecer estas estrategias tanto de diagnóstico como de trabajo, más allá del gusto personal del gestor, ¿no? O de la oferta que se puede conseguir a través de la gestión del contexto local, sino buscar qué quiere la comunidad, brindar los espacios, trabajar con los colectivos y pues ser comunitario en lo más profundo, que significa pues, ser democrático también, ¿no? Y abrir los espacios y las actividades a cosas que no necesariamente son del gusto propio, pero sí de la comunidad o del arraigo, ¿no? ¿Quién se anima? Adelante. Sí. Bueno, yo iba a comentar que ahora sí que con esta
con esta formación de públicos, es importante formar a ese público. Es decir, ¿no? Nosotros llevamos actividades que ellos ven, que ellos observan, y indirectamente ellos ya están formando algo, están formando una idea, están trabajando sobre esa idea, ¿no? Desde, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de barrer la calle, ¿no? De tener, por ejemplo, también reciclamos, ¿no? No generamos basura. Desde cosas tan pequeñas, que parecen pequeñas, pero la verdad es que no lo son muy grandes como, como otras tantas, como gestiones, etcétera. Desde esas acciones empiezas a formar el público. El público empieza a captar cosas que ve cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, aquí es cada 8 días. Entonces, hay películas que han tenido un auge increíble. O sea, de repente nos damos cuenta que películas que son como, que parecen de la vida real, ¿no? O sea, la vida real está así más machín, pero realmente nos dejan un lenguaje, un aprendizaje muy bueno, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la formación. Y, por ejemplo, desde el trabajo de Cineclub Las Escaleras, yo creo que es entregar un producto bueno, entregar películas variadas, ¿no? Y desde ahí empezar a seguir construyendo y seguir trabajando para que ellos ahora sean formadores de otros públicos, porque entre ellos mismos van enlazando gente, ¿no? Más personas, y van formando y van creciendo, y de repente en algún momento sabremos que vamos a proyectar en otras escaleras, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy bueno porque entre ellos mismos se generan cosas muy padres que no saben de, pues, de protocolos, no saben de muchas cosas, pero están unidos, y esa unidad es la que tenemos que rescatar, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, desde la formación de públicos que ya están formados o que se siguen formando, ¿no? Lo dejo en la mesa. Pues nosotros, la Liga de Freestyle, creo que estamos totalmente enamorados, seguimos al pie de la letra las palabras de Cine en Escaleras, en el sentido de ser sincero con la movida que tenemos para la comunidad, es decir, no traicionarlo, ser muy sinceros, seguir apoyando las raíces, en este caso es el hip hop, la comunidad del freestyle, siguiendo esos elementos del graffiti, siguiendo esos elementos de la ropa, siguiendo esos elementos de la música, de la poesía, y llevarlo siempre con esa esencia, esa naturaleza que ha llevado a los tiempos hacia el hip hop, uno de los más grandes de la música, y llevar a estos chicos una formación, ahora sí, un tanto ya un poquito más académica, es decir, que nuestros freestylers ya dejen de ver la plaza como este desahogo, sino como una plataforma a algo más, que nuestros freestylers comiencen a tomar el micrófono como se debe, por ejemplo, que comiencen a hacer nuestros talleres ya de rima concreta, donde veamos que no solamente hay 8 barras y rima cruzada, sino octosílabos, decasílabos, entrar a la materia de la rima del siglo de oro, por ejemplo, llevarlos a terrenos de la métrica que quizás la calle sí nos está limitando, para seguir formando estos campeones que ya tenemos en un torneo estatal para una nacional, seguir fomentando estos espacios de la contracultura como un ejercicio pleno de inteligencia para nuestros jóvenes, y sin engañarlos, sin llevarlos a las políticas, a un sector político muy mafioso, sin llevarlos a mentirles, sino exactamente como ellos lo conocieron en la calle, en el hip hop, trascender, y posteriormente que su carrera se siga llevando en la poesía, se siga llevando no solo en la poesía, sino también en el esplendorismo callejero. Ellos están conscientes de que no solo son 4 elementos, que no solo son el graffiti y la calle, sino que hay más donde se pueden organizar y como comunidad salir adelante, siempre sin dejar sus principios de barrio, ser hood, y siempre con esa misión llevar a Yautepec, porque creemos que los freestylers de Yautepec sea un estandarte en el código estatal del hip hop, y con nuestra pequeña comunidad que en un año creció gigante, creo que lo estamos logrando. El siguiente paso es
posicionarnos a un nivel estatal y después a un nivel ya nacional y luego internacional. Y para eso creo que lo estamos enfocando con eso, con seguir siendo sinceros, seguir siendo de barrio y con ellos totalmente es eso, ser almas, o sea, transparentes, nunca mentirles, nunca llevarlos a un propósito de bajar recursos para que a ti te vaya bien, para que te lleves una plata, para que tú te lleves una playera, una gorra. No, 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 al contrario, todo eso se va, es parte del camino, pero para un bien mayor. Y el bien mayor es que Yautepec sobresalga como artistas del freestyle en este momento, porque como ustedes ya bien vieron, junto con Tania Carrera, con la maestra Rocío, con Carmen Gallino, hay muchos poetas, aquí hay muchísimos poetas, muchas personas que escriben poesía, que escriben cuento, pero estos jóvenes no están identificados con ello porque ellos sí vienen de la contracultura. Entonces quisiéramos llevar esa contracultura a un espacio mucho más comercial. Y eso solo se puede hacer siendo sinceros con nosotros mismos y con los artistas, con la comunidad. Siempre poniendo que el barrio es primero y después primero el barrio y luego existo, ¿no? Tal cual. Shout out a todos. Y bueno, de esto que de lo que nos habla también David, podemos encontrar más información en Liga Freestyle Yautepec oficial, si no me equivoco. Entonces, pues para aquellos que se interesen en cómo nuestros jóvenes rapean, hip-hopean y hacen slam poesía, que pues es muy divertido, es muy interesante la manera en la que se enraizan culturas diferentes y que pues, se puede ver muy bien en este tipo de manifestaciones culturales. Quisiera ceder la palabra a Omar Guerra, que anda solucionando sus problemas técnicos y que cerrando su cámara creo que lo vamos a escuchar mucho mejor. Adelante, Muchas Omar. gracias. Gracias, Isadora. Nada más para terminar la idea que quería plantearles a todos ustedes. Miren, yo no hablo de las redes sociales como la única manera o donde tienen que poner su contenido, sino la manera como pueden diseminar su mensaje a la población. La última estadística que se tiene, que el 89% de las personas de toda la población tienen Facebook. Entonces eso nos da una oportunidad muy, muy grande para poder entregarles nuestro mensaje. La cosa para poder hacerlo en esta plataforma, cuando menos, es que poder tener el mensaje, el diseño del mensaje correcto, ¿no? Tiene sus tiempos, tiene sus maneras, y quiero decirles una cosa, Facebook no crece orgánicamente, solamente hay 1.5% de crecimiento en páginas orgánicas. Si tú le pagas a Facebook pauta, creces un 35%. Eso nada más te da un poco de visibilidad entre más público para poder tú llevarlo a tu página. La idea es, chicos, que todo esto sea como un embudo. Ustedes alcanzan a su público objetivo durante Facebook y lo puedan llevar a ustedes a tener su propia conexión con ellos y poder armar una comunidad. Esta es la idea, ¿no? Si en el dado caso que nosotros vamos a comenzar ya pautando a Facebook y poder entregar ahora sí que nuestro mensaje, el contenido que vamos a subir, lo vamos a empezar a pautar y entonces las personas lo pueden ver. Realmente con las compartidas y con las visualizaciones que tienen entre sus amigos, el crecimiento es muy poco. Entonces, es a lo que me refería. Si es poder buscar más audiencia, realmente sí tiene que ser, el diseño del mensaje tiene que ser el correcto para la plataforma, 120 segundos en Facebook, 420 en YouTube y así. Cada plataforma tiene su manera más de cómo se corre el contenido, de cómo funciona mejor el contenido. Entonces, parte de la estrategia para poder alcanzar a más personas sí es ponernos a buscar cómo actúa esa estrategia. Y tenemos la ventaja de que las plataformas nos dan las métricas. Si nosotros, por ejemplo, en la Liga de Freestyle, dan contenido para captar más chicos que les guste el freestyle, el mensaje tiene que ser de una manera, pero si ustedes quieren mostrar su trabajo, el mensaje tiene que ser de otra manera para que las personas que no conocen el freestyle lo conozcan. A eso me refería con el diseño del mensaje, ¿no? Pero sí, yo les digo, si pueden leerse los micromomentos de Google, nos da muchas métricas de cómo está manejándose o cómo actúa el consumidor de contenido ahora mismo, ¿no? Pareciera que estamos todo el día en el celular, pero las últimas estadísticas dicen que estamos alrededor de 3 horas durante todo el día. Pero Google estudió eso y dice que son micromomentos, entonces sí es como ir dando mucho contenido en pequeños momentos, en pequeñas cápsulas, y eso lo hace mucho más orgánico para que las personas se queden en la conversación.
No, o sea, tiene su manera de cómo mostrar el mensaje. Quería solamente terminar esa idea, ¿no? Si realmente están usando las redes sociales como la manera de alcanzar más público, sí tienen sus particularidades cada una de ellas, ¿no? Si es en Facebook, si es en YouTube, si es lo que sea, ¿no? Cada una tiene sus particularidades y sí, realmente yo les digo, déjenme decirles que Facebook ya no crece orgánicamente, hay demasiado contenido. Y como decía la compañera, o sea, Facebook lo que busca es que las personas estén en la plataforma, o sea, él no genera contenido, lo generamos nosotros, pero sí tenemos que pautar para que se lo muestre a más personas. De manera orgánica, solamente 1.5% de crecimiento mensual. Si es pagado, más o menos un 35% pagado. Nada más era la idea que quería terminar. Y bueno, otra de las redes sociales muy importantes es, están en este orden. Está YouTube, después sigue Facebook y después es WhatsApp. Es la manera de cómo nosotros podemos hacer comunidad y poderlos tener nosotros, no en la plataforma, sino poder tener el contacto con las personas para después invitarlos a lo que estemos haciendo. Es más que nada esa la idea que quería terminar. Sí, Muchísimas sin duda, gracias. Gracias, Omar. Sin duda es interesantísimo todas las estrategias que podemos abonar con relación a la difusión cultural, que evidentemente, pues además de tener una estrategia eficiente para comunicar, pues también tiene que ir acompañado de una metodología y de una teoría, ¿no? De cómo es que nosotros aplicamos estrategias comunicativas para programar culturalmente con perspectiva de género, por ejemplo, con una perspectiva de inclusión e incluyente, y donde pues todos y todas quepamos en la cultura y en la formación cultural, la programación comunitaria para hacer efectivamente entre todos la construcción de la comunidad y la paz de nuestros contextos. Pues quiero agradecerles a todos los que esta noche nos acompañamos en esta conversación que forma parte de este 12º Festival de la Revolución Cultural Yautepec 2020, y donde unimos nuestras voces y nuestro cariño por la cultura para pues conversar y compartirse por el puro cariño al terruño, al festival y pues a la gente que lo organiza, como Gustavo Garibay, que está detrás, como Nora Brie, como también pues tú misma, Patti Santín, quienes pues con puro entusiasmo, ganas y amor a la tierra, organizan estas actividades año con año. Entonces, pues quiero agradecerles a todos ustedes, Sofía de Jesús, Óscar Santín, Tania Carrera, Héctor Mesa, Omar Guerra, y también, quien no se ve pero que está ahí también, Armin López, quien está ahí con su cámara cerrada, pues nos han acompañado durante este rato tan agradable en el que hemos podido compartir con todos estos interesantes proyectos morelenses de origen de Yautepec, y que pues estamos para compartir y para pues hacernos una misma comunidad. Ahí estás, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Isadora. Estuvo espléndida la noche, no sé, Pati, ¿tú? Sí, no, por supuesto, muy agradecida y sobre todo con un tema que sí sirve para debate, ¿no? O sea, quedan muchas cosas aquí en el tintero, porque, pues bueno, realmente como cerrando a partir de una conclusión como muy breve, es cuán importante es la formación de público y por qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de formar público? Bueno, pues es el de fomentar o cultivar el interés porque se interesen por las artes, ¿no? Y que más allá de generar espectadores, bueno, de lo que se trata es de generar una nueva ciudadanía digital, porque algo que sí nos tiene que quedar claro es que esto no va a cambiar aun cuando la pandemia termine, porque ya son unas nuevas formas de generar cercanía. Y la tecnología como el arte son medios,
Creo que sí se puede generar comunidad, creo que sí se puede llegar a diferentes espacios y a diferentes sectores de la comunidad, y que creo también que es súper importante entender que estos son medios, no son fines, y que nosotros como sector cultural tenemos que aprovecharlos. Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque también el generar este acercamiento, pues hay que hacerlo de manera responsable. Yo entiendo que hay mucha gente que ahí está, y es correctísimo, y hay que aprovechar que ahí está. Sin embargo, también hay que aprender a hacerlo de manera responsable. Todos debemos aprender a hacer las cosas a partir de esta pandemia de manera responsable, porque aun cuando ahí estén, tendremos que cambiar también esa parte de cómo pensamos y esta mentalidad de que el estar es necesario, sí, pero esto nos vino a cambiar completamente la óptica de cómo se están generando esta nueva formación de públicos, ¿no? Cómo nos tenemos o nos deberemos acercar a los chicos, dice Alberto, así como con mucha pasión, lo cual me encanta, los chicos de barrio, ¿no? Pero también está los chavos que a lo mejor gustan de hacer música tradicional mexicana, que es otro sector, ¿no? Y hay otros chavos a los que a lo mejor nada más les gusta leer todo lo que es una literatura más encontrada a lo que es el cuento o el suspenso, o hay a quien le gusta hacer teatro clásico, hay a quien, vamos, son diferentes sectores, y estos medios nos brindan la oportunidad de podernos acercar de manera pues muy puntual, aprovechando que nuestros jóvenes aún sean del sector, que sean, pues se acercan a estos medios tecnológicos, ¿no? Creo que ha sido muy rico escucharlos, creo que son proyectos súper interesantes. Yo he estado como un poquito más de cerca con Sofi, con Héctor, por supuesto, desde luego, hemos vivido juntos muchas cosas, en definitiva, ¿no? Que nos han enseñado mucho. No tenía el gusto de conocer a Tania y Alberto, y que ahora que los escucho, pues va a ser muy padre tener ahí como de repente también un aprendizaje de lo que están haciendo, y que pues que hay que ubicarnos un poquito en la realidad, porque la realidad es que estamos en pandemia, la realidad es que hay que usar los medios tecnológicos, la realidad es que la cultura y el arte no se paran, y que de nosotros depende que podamos seguir adelante, ¿no? Gustavo, pues bien agradecida. Isadora, muchas gracias, un placer saludarte y tenerte aquí con nosotros, y muy agradecida con Alberto, con Tania, con Sofía, con Héctor, con Oscar, por su amable participación en esta mesa de reflexión. Que insisto, se quedaron un montón de cosas ahí que pudiéramos dar una segunda vuelta, ¿no? Estaría padrísimo. Pues muchas gracias a todos. A Omar, yo sé que le costó mucho trabajo conectarse, y sin embargo logró plantear un par de ideas muy claras. Armin, por la asistencia técnica para lograr que esta noche tuviéramos nuestra cuenta Zoom y poder conversar con todos ustedes. Héctor, Tania, Oscar, Sofía, qué gusto. Ya te conocía, Sofía, pero el proyecto que siempre me ha parecido estupendo, ¿no? Como de intervención social, urbana, en contextos, como dice Isadora, específicos que a veces nos parecen aparentemente muy visibles, y sin embargo requieren de esta valoración a partir de los objetivos del proyecto, pero también las necesidades que las propias comunidades plantean, ¿no? Y que requieren entonces de una inteligencia, de una sensibilidad para saber leer el valor de lo comunitario, ¿no? Adelante, Isadora. Yo estaba aquí practicando las reacciones que puedes aplaudir. Sí. Pues gracias a todos. Omar, gracias Omar, y que estás ahí también. Un abrazo muy fuerte, querido Omar. Bueno, ya les Gracias, perdón, me despido, muchísimas gracias, reciban saludos de mi padre, y de verdad, si alguien necesita de lo que he aprendido de las redes sociales, con mucho gusto estoy a sus órdenes, y puedo apoyar en algo, de algo les puede servir realmente. Hasta luego. Gracias, Omar, muchas gracias.